¿Cómo ha estado su semana? ¿Una buena semana? ¿Y hubo días difíciles de pronto en esta semana? ¿O hubo días de gozo, de alegría, de sentir que era un buen día? La pregunta para el día de hoy es, ¿dónde estaba Dios en el día en que hubo gozo y alegría y dónde estaba en el día en que hubo preocupación y angustia? ¿Dónde estaba Él? Y si nos hicimos esa pregunta en medio de una situación difícil, ¿dónde está Dios? Pareciera que no está. A veces es el sentir de nosotros en medio de las situaciones que vivimos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo y vamos a meditar en los versículos 1 al 7 del capítulo 17. Acompáñeme por favor en su Biblia, hermano, a el capítulo 17 de Éxodo y vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Padre, Señor, nos reunimos nuevamente y nos encontramos, Señor, delante de ti, escuchando tu palabra, oyendo tu voz, la cual viene, Señor, para recordarnos nuevamente, una vez más, quién eres tú, para decirnos, Señor, quiénes somos nosotros, para recordarnos lo que merecíamos y que no recibimos, y que por tu bondad y misericordia, Señor, ahora estamos recibiendo algo que no merecíamos. Por eso, Señor, nos reunimos, porque fácilmente en medio de nuestros afanes y nuestro diario vivir olvidamos, Señor, tus palabras. Olvidamos, Señor, a quién debemos acudir, olvidamos, Señor, de qué manera debemos hacerlo y olvidamos, Señor, de quién dependemos diariamente. Y que esa dependencia, Señor, no está basada en lo que nosotros hagamos, sino que está basada en tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que en esta mañana nuevamente, Dios, como cada vez que nos reunimos, permitas que nuestros corazones estén atentos, Señor, a meditar en tu palabra, a escuchar tu mensaje, Señor, y a salir, Dios, con este mensaje para ser llevado dentro de nosotros, Señor, y que se transforme en vida para cada uno de quienes estamos acá en este día, Señor. Doy gracias por esta nueva oportunidad, Señor, y te ruego que solamente, Dios, sea
tu voz la que sea oída en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Continuamos entonces con este estudio y seguimos dentro de ese caminar del pueblo de Israel por este desierto. Y seguimos entonces allí con el pueblo que está caminando por este lugar que no es nada sencillo. Hablábamos hace 8 días, no es un lugar fácil, es un lugar difícil, de bastante necesidad. Y en medio de cada circunstancia que ellos han estado viviendo, Dios sigue formándolos a ellos, sigue disciplinándolos, sigue entrenándolos como su pueblo. Dios sigue haciendo la labor de formar ese pueblo para Él. Como vimos hace 8 días, lo hace por medio de circunstancias donde Él se va manifestando, donde Él va dejando ver su gloria a su pueblo, se da a conocer, lo ha hecho progresivamente, y en medio de todo esto va proveyendo y va enseñando. Él deja ver su carácter, pero al dejar ver su carácter también está llevando al pueblo a que ellos vean el carácter de ellos. Hermanos, debemos poder ver, como también lo hablábamos hace 8 días, estos pasajes están muy relacionados, y es poder ver la marcada relación que hay entre ese pueblo de Israel, del desierto, y nosotros. Dios tiene solamente un pueblo, Dios no tiene 2 pueblos, así que debemos vernos nosotros allá en ellos. Cuando estamos hablando del pueblo de Dios caminando por el desierto, debemos vernos a nosotros allá caminando con ellos, viviendo las situaciones que ellos vivieron. Dios siempre ha estado formando a su único pueblo, lo hizo allá y lo está haciendo el día de hoy con nosotros. Y pasajes como estos de Éxodo 17 nos dejan ver esa relación que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y la relación entre el pueblo de Dios de Israel, este pueblo del desierto, y el pueblo de Dios ahora, que es el mismo, es la iglesia. Nos permite ver a la iglesia bajo el antiguo pacto y a la iglesia bajo el nuevo pacto, porque es un mismo pueblo. Dios no nos tiene a nosotros divididos como de pronto algunos han manifestado, y textos como estos nos dejan ver esta realidad, esta verdad, que nosotros hoy estamos siendo sustentados por Dios, siendo formados por Dios de la misma manera, de la misma forma en que Dios estaba sosteniendo a este pueblo y estaba formando a este pueblo, disciplinándolos, cuidándolos, guiándolos, siendo su Dios y ellos su pueblo. Dios ha sacado a Israel de Egipto, y eso es una imagen de nosotros mismos el día de hoy, siendo sacados del mundo, siendo apartados del mundo para ahora servirle a Él, pero ahora caminando en este desierto, siendo formados por Dios. Él está sacando ahora en este caminar el mundo de nosotros, que aún hace presencia, que aún nos llama, que aún nos atrae, quitando costumbres, quitando las formas en el que el mundo hace sus cosas, quitando las metas que el mundo persigue para poner las metas de Él. Ahora vemos algo más importante en estos versículos que podemos ver en este día, y es una clara imagen del Evangelio. Una clara imagen del Evangelio en medio de este hecho que estamos viendo el día de hoy. Una imagen de la redención de Dios. Y además, una redención que es única, es un solo evangelio y es una sola redención. Dios solo salva a su pueblo por gracia, por medio de la fe. Es la única manera. Debemos abordar pasajes como estos y el que leíamos esta mañana, especialmente ese en el Nuevo Testamento de 1 Corintios 10, que se relacionan directamente como pasajes, primero, que son muy teológicos. Tienen bastante información teológica, hay bastantes imágenes nombradas allá en 1 Corintios 10, pasajes que hablan del plan de Dios y que contiene bastante simbología que debe ser desempacada de esos pasajes. Tanto en ese momento como ahora, la necesidad
es la misma para este pueblo de Israel y para nosotros. La misma necesidad que tenemos hoy tenían ellos, y es la necesidad de una relación personal con Dios, la necesidad de Cristo. La diferencia que encontramos es en la revelación que se ha dado, como hemos venido hablando, es una revelación progresiva. Podemos verlo entonces de esta forma, hermanos. Y pensemos en una casa donde está el antiguo pacto y el nuevo pacto, y son la misma casa los dos. No son dos casas diferentes, antiguo pacto y nuevo pacto, la misma casa. Y en esa casa hay muebles por toda la casa, distribuidos en la casa, están ubicados en la casa en un mismo lugar. Y la diferencia radica en que el antiguo pacto no se veía claramente, pero en el nuevo pacto las luces han sido encendidas dentro de esa casa. Antes el pueblo de Dios tropezaba porque no podía ver claramente, pero ahora la luz ha sido encendida y hay claridad para nosotros. Éxodo 17 es uno de esos ejemplos en la Escritura. Es un claro ejemplo de la condición del pueblo de Dios y es un claro ejemplo de la necesidad que tenemos de un Salvador. Es un claro ejemplo de cómo las imágenes no eran vistas con claridad, pero cómo ahora nosotros, al conocer el Nuevo Testamento, al conocer el plan ya consumado en la cruz, podemos ver claramente esas imágenes, porque la luz ha venido al mundo. Es un claro ejemplo de la forma como nosotros pensamos y vemos a Dios. Quiero que esta mañana nos vayamos pensando en esto, la forma en que nosotros pensamos y vemos a Dios. ¿Qué pensamos de Dios y qué vemos de Dios? O cómo vemos a Dios mejor. Y que pensemos en lo equivocados que estamos al respecto en muchas ocasiones. Hoy, para nosotros es muy común hoy en día encontrarnos con la pregunta de ¿dónde está Dios? O cuestionando la existencia de Dios. Hay personas pensando que no hay un Dios, o que si lo hay es insuficiente y que no tiene poder al ver lo que sucede en el mundo. El momento más común para esto es en medio del sufrimiento, en medio del dolor, y la pregunta es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Está con nosotros o no? Es lo que pregunta este pueblo en el versículo 7. ¿Está Dios en medio de nosotros o no está Dios en medio de nosotros? Dicen algunos, si existe un Dios tan poderoso, ¿por qué hay tanta maldad? La gente ve el dolor en el mundo y quizás voltean a mirarnos a nosotros, los cristianos, y nos dicen, dime dónde está tu Dios en medio de todo esto. ¿Dónde está Dios en todo esto que ocurre? ¿Existe o no existe? Es la pregunta que quizás nos hacen. Si Dios es omnipotente, poderoso como tú, cristiano, lo manifiestas, benevolente como tú nos dices, ¿por qué permite la maldad y el sufrimiento? Yo no quiero tener nada que ver con ese Dios, porque si Dios es lo que usted dice, estas cosas no deberían ocurrir. Eso es lo que dice el mundo. ¿Cómo el mundo podría estar como está y ser Dios lo que los cristianos dicen que es? Pero no es solamente afuera. Ustedes miran sus circunstancias, yo miro mis circunstancias, todos nosotros miramos nuestras circunstancias y nos vemos tentados a verlas como la realidad que nos determina a nosotros quién es Dios. Voy a repetirlo, miramos nuestras circunstancias y somos tentados en medio de esas circunstancias a que la circunstancia sea la que defina quién es Dios para mí y qué está haciendo Dios en mi vida. Somos tentados a definir a Dios por la forma como veo mis circunstancias y mi dolor, por la forma en cómo estoy sufriendo. Entonces soy tentado a definir quién es Dios y si está o no está. Ante esa pregunta surgen algunas respuestas, como por ejemplo la voluntad decretiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Él permite cosas aunque en su decreto no están determinadas, pero las permite.
Otras es que hay un enemigo haciendo cosas poderosas y que no solamente es Dios llevando los hilos de todo lo que ocurre, que Dios hace las cosas buenas, pero ese enemigo hace las cosas malas. Otra, y es muy común en los días de hoy en las iglesias, es que Dios depende de qué tanta fe tengo yo para que Él haga su obra. Dios depende de qué tanta fe tengo yo para que Él pueda hacer su obra. Pero hermanos, hablando del plan de redención de Dios, hablando de la formación de su pueblo, hablando de la manifestación de la gloria de Dios, ninguna de esas respuestas es bíblica. La única respuesta bíblica es que Dios es soberano y ha determinado todas las cosas que conllevan a la ejecución de su plan de salvación, todas las cosas que llevan a la formación de su pueblo y todas las cosas que llevan a la manifestación de su gloria. Él ha determinado eso. Él determinó que Faraón tuviera un corazón duro y no escuchara su mensaje para que él manifestara su gloria y su pueblo fuera llevado al desierto a ser formado. Acá lo vemos nosotros con Israel. Fue Dios quien determinó llevarlos por ese camino en el que están recorriendo el día de hoy, en estos versículos. En el versículo 1 dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Ellos han ido avanzando guiados por Dios. No han sido determinaciones de ellos directamente, sino que ha sido Dios quien los ha ido llevando por el camino que Él ha determinado que es el mejor camino. La Biblia solo habla de un Dios soberano que ha decretado todo para que su plan en cuanto a su relación con el hombre sea ejecutado. No habla de un enemigo que pone a Dios contra las cuerdas. Vemos a ese enemigo en Job, sujeto, pidiendo autorización a Dios para realizar lo que iba a realizar, sujetándose a lo que Dios le permitía. Y a la final se ejecuta ese plan, pero termina siendo para beneficio de Job. Tampoco está en la escritura que el poder de Dios dependa del hombre. Cuando atravesamos nosotros por un valle, un momento de desánimo, Dios nos lleva al otro lado del valle y nuestra fe es fortalecida en medio de ese proceso. No es que Dios dependa de mi fe para poderme llevar al otro lado. Dios no depende de mí y deberíamos dar gracias a Dios por eso. Porque si dependiera de mí, yo me quedaría en el valle y no sería sacado de allí. Puede pasar, por ejemplo, que tenemos un familiar cercano, muy cercano, de nuestra familia cercana, un hijo, nuestra pareja, un padre, una madre, y mueren. Y no estaría bien pensar, debí creer un poco más, por eso Dios no lo pudo salvar, no lo pudo sanar, porque yo no creí lo suficiente. O sea, Dios no tuvo cómo actuar. Su poder fue amarrado por mi falta de fe. Si vemos a Job quitando allá, en ese libro en el que se narra esta historia, quitando todo a Job, vemos allá al diablo quitando esto a Job, todas estas cosas, no lo hace fuera del poder de Dios. Si fuera de esa manera, si el diablo quitara todas las cosas allí a Job, pasando por encima del poder de Dios, ¿cómo podríamos nosotros estar seguros entonces de nuestra salvación? Si en cualquier momento el diablo podría venir y quitarla. ¿Cómo podríamos estar seguros de que yo he creído en Cristo y ya tengo la salvación asegurada por lo que Dios ha determinado en cuanto a su plan? Ese tipo de preguntas exponen lo que pasa, y es que nosotros, hermanos, cuestionamos a Dios, nos enfrentamos a su providencia, la cual nos lleva a situaciones difíciles para el bienestar nuestro, para formar un bien en nosotros. Porque en medio de una situación agradable, nosotros no cuestionamos a Dios. Nosotros no cuestionamos a Dios cuando hay un aumento en nuestro sueldo. No decimos, Dios, ¿pero por qué? Sino que decimos, gracias Dios. De hecho, incluso en estos días leía un estado en WhatsApp
de una persona que, bueno, puedo decir que no es creyente, y decía: gracias Dios, sé que fuiste tú. Seguramente tuvo algo bueno desde su perspectiva en su vida. Y allí decimos: gracias Dios, no se cuestiona su providencia. Pero si vemos una situación difícil, vienen los cuestionamientos. Pasa eso cuando la situación no es agradable. Allí cuestionamos su providencia, su soberanía, y es por eso, hermanos, y los invito a que leamos el Salmo 95. Es por eso que nosotros debemos, y el Señor dejó allí este salmo para nosotros, donde se habla de este pecado que está ocurriendo aquí en Éxodo 17. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Ese salmo está hablando de estos versículos que estamos viendo acá el día de hoy en Éxodo 17. Está hablando de ese pecado del pueblo, y habla al principio de que vayamos a la roca de nuestra salvación. Y la roca es Cristo, como leíamos esta mañana en 1 Corintios 10. Ese es el título para nuestro mensaje el día de hoy. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Y lo veremos en dos puntos. El primero: el hombre enjuicia a Dios y su obra. El hombre enjuicia a Dios y su obra. Y el segundo: Dios responde. Dios responde. Tenemos entonces, hermanos, como decíamos, al pueblo en el desierto y no tienen agua. Una necesidad vital. La diferencia entre la vida y la muerte es algo muy necesario, no es poca cosa. Sin aguas, en pocos días ellos morirán, y más en un lugar como el desierto. Sin alimento quizás puedan durar algunas semanas, pero sin agua solamente unos pocos días. Y no necesitan además solo un poco de agua, son 2 millones de personas, necesitan bastante agua para ellos y sus animales. El pasaje nos dice entonces que altercaron con Moisés y le exigieron agua para beber. No, allá dice que altercaron con él y dicen: danos agua para beber, para que bebamos. No lo están pidiendo amablemente porque están altercando, están exigiendo que se les dé agua. Y si altercaron contra Moisés, esa no fue una petición amable, sino que fue una petición arrogante. Ellos en realidad están enojados contra Dios. Eso les está haciendo ver Moisés. Él les lleva nuevamente a que se den cuenta de que su enojo no es contra él, sino contra Dios. Están pidiendo agua a Moisés, que se encuentra en la misma condición que ellos. Esa petición con arrogancia en realidad es contra Dios, que es quien los ha estado llevando, y el asunto acá es que ellos están asumiendo cosas que Dios debe hacer por ellos. Ellos están asumiendo que Dios tiene un deber para con ellos. Hermanos, una cosa es confiar en que el Señor, quien los ha sacado de Egipto y los lleva por el desierto, les sostiene. Eso es una cosa. Y entonces claman a Él y ruegan a Él, pero otra es exigirle, como diciendo: es tu deber para con nosotros y no lo estás cumpliendo. ¿Hasta cuándo vas a hacer tu tarea? Y es que muchas veces en nuestra vida también asumimos lo mismo.
Asumimos en nuestro diario caminar que Dios tiene que hacer esto por nosotros y que la vida debería ser para mí de esta manera. O si no, entonces alterco contra Dios. Lo que está pasando entonces por la mente del pueblo en medio de la situación es la pregunta de la que hablamos y que podemos ver en el versículo 7. ¿Está Dios con nosotros o no? ¿Dónde está Dios? Parece que no está con nosotros porque no está cumpliendo con lo que debe hacer. No me está dando lo que yo debería tener. Y esa es la pregunta que está haciendo el pueblo. Porque si estuviera, debería estar haciendo lo que le corresponde y es darnos a nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Demandar cualquier cosa de Dios, hermanos, es falta de humildad. Demandarla, no orar en humildad. Demandarla es falta de humildad. Es ver ese movimiento que toma fuerza cada día y es el movimiento de declarar y decretar las cosas. Pensando quizás que la fe es la fuerza y las palabras son el medio para desatar entonces el poder de Dios. Y entonces si yo declaro y decreto correctamente, podré crear mi propia realidad. Si yo declaro y decreto correctamente cosas positivas, entonces yo puedo crear mi propia realidad. Eso es la ley de la atracción. Piensa positivo, habla positivo y tendrás cosas positivas. Imaginemos entonces por un momento a Jesús en Getsemaní, en angustia, orando para que Dios, el Padre, lo libre de beber de esa copa. Ora al Padre, clama a Él, pasa de mí esta copa, pero Él es llevado a la cruz. Y alguien entonces podría haber dicho, le faltó fe. No lo declaró con fe. Por eso a la final lo terminaron crucificando y no tuvo lo positivo que debería haber tenido. Pero lo que dijo Jesús es, hágase tu voluntad. En otras palabras, este pueblo de Israel, ellos se hacen Dios, o mejor, las personas que hablan de declarar y decretar, están hablando de que ellos se hacen Dios creando realidades. Pero en otras ocasiones no se declara, no se decreta, no se demandan las cosas de Dios, pero entonces cuestionamos a Dios o se cuestiona a Dios. Y eso sucede por lo que venimos hablando. Asumimos que Dios debe darme esto o aquello. Asumo que Dios debe actuar de cierta forma en mi favor, la forma en que yo creo que es correcta para mi vida, y eso termina siendo pecaminoso. Porque estoy pensando que Dios me debe a mí algo. Y eso es lo que está pasando aquí con este pueblo. Asume que Dios les debe agua a ellos, que es un deber. No oran, no se humillan a Dios en clamor, sino que presumen que Dios está en deuda con ellos y entonces exigen, y no solo exigen, sino que acusan a Dios. Acusan a Dios. Lo que se está armando aquí es un juicio contra Dios. Lo han sentado y ellos se han hecho jueces para determinar entonces si Dios es culpable o no. Esa figura que tienen al frente es la de Moisés. Y de hecho él dice, por poco me apedrean. Ya casi el juicio tenía sentencia, culpable, y debía morir. Están armando un juicio allí. Versículo 3, ellos acusan a Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Están acusando a Dios de haberlos traído, haberlos liberado de Egipto, haberlos sacado de allí para matarlos. Ese es el juicio. Nos sacaste de allá para matarnos aquí en el desierto. Y no es la primera vez que lo hacen. Esas acusaciones tienen su base en asumir que Dios les debía algo a ellos y que no lo está cumpliendo. Y entonces el pensamiento que puede venir es el que ronda esa pregunta: ¿de dónde está Dios? Y es que Dios es injusto. Dios no es justo.
Hay una historia que leía yo en algún momento de R.C. Sproul contando que él estaba en su aula de clases y le dice a los alumnos que en el semestre, en el año, cada 2 meses se van a entregar unos trabajos y que la fecha es el último día de cada mes, el último día que tengan clase de cada mes, que ese día es el día que deben entregar su trabajo. No hay posibilidad de que pasen a otro día. El que no lo entregue tendrá 0 en su calificación. Y llega la primera entrega de trabajos y algunos no los tienen. Él hace, no recuerdo los números, pero él dice, de tantos estudiantes, un poco no lo tenían. Y vienen y hablan conmigo. Y me dicen, hemos tenido más trabajos que entregar, no ha sido fácil, denos 2 días más, por favor. Y él concede los 2 días. Nuevamente sigue el curso y a los otros 2 meses, nuevamente, ya no solamente unos pocos estudiantes, sino que ahora se sumaron otros. Y ya con más tranquilidad, profe, 2 días más, es que no hemos tenido tiempo. Y él dice, bueno, ok, se los voy a conceder. Para no hacer larga la historia, llegan los otros 2 meses. Y ya con mucha más tranquilidad y más estudiantes, profe, usted ya sabe, 2 días más, tranquilo. Y él empieza a llamar a la lista. Y yo llama al primer estudiante y le pide el trabajo, dice, no lo tengo, ok, 0. Llama al siguiente estudiante y dice, no lo tengo, 0. Y alguien dice, esto no es justo. Y entonces él pregunta al estudiante que dijo eso, le dijo, ¿usted dijo que no era justo? Sí. ¿Usted entregó el trabajo hace 2 meses, a tiempo, en el día que era? No, no señor. ¿Y hoy lo trajo? No. Tiene 0 en el anterior y en este. Aunque le había dado 2 días la vez pasada y lo entregó y pudo sacar una nota positiva para él, está pidiendo justicia. Y le dice el profesor, si usted quiere justicia, lo justo es que tenían que entregarlo el día que era, por tanto tienen 0, porque no lo entregaron el día que era. Eso es justicia. Eso es justicia. Y aquí el pueblo está hablando de la injusticia de Dios. Dios ha proveído todo lo que tenemos en nuestra vida. Él ha proveído vida, ha proveído salud, fuerza, habilidades, todo. No es nuestro control sobre las cosas, es el de Dios. Y quizás no decimos las palabras que ellos están diciendo acá, pero con nuestra actitud muchas veces podríamos estar transmitiendo el mismo mensaje. Dios no es justo. ¿Dónde está Dios? No siento su presencia conmigo. En esta acusación hay 2 cosas implícitas, y lo primero es que ellos están ignorando lo que Dios ha hecho en el pasado por ellos. Cuando acusan a Dios, están olvidando lo que Dios ya ha hecho por ellos. Ellos parecen olvidar lo que Dios ha hecho. Dios oyó su clamor. Recuerden, estando en Egipto, Él dijo, he oído el clamor del pueblo, he oído sus oraciones. Sácanos de aquí, estamos esclavos acá, líbranos de esta esclavitud. Dios los ha sacado de Egipto y ahora dicen, nos sacaste para matarnos. Qué injusto eres. Están enojados con Dios. Era mejor morir allí como esclavos que morir en la libertad que tú nos has concedido. Es lo que está diciendo el pueblo. Olvidaron lo que Dios hizo a los egipcios, la nación más poderosa de esa época. Olvidaron que Dios los ha estado guiando y protegiendo con la columna de nube y la columna de fuego, y que les dio de comer el maná, que les dio de beber también en las aguas de Mara, que los alimenta con maná diariamente. Y lo más duro de todo esto, hermanos, es que están acusando a Dios de ser cruel e injusto con ellos. Lo acusan de pecado. Nos trajiste para matarnos. Lo que ellos han levantado entonces es ese tribunal contra Dios, un juicio contra Dios. Nos has hecho creer que nos amas. Nos has hecho creer que nos libraste. Nos has hecho creer que somos tu pueblo, pero lo que en realidad tú querías era matarnos. Eres terrible y eres malo. Ese es el juicio del hombre contra Dios. Cada vez que nosotros nos quejamos, estamos diciendo lo mismo. Me has dicho que me libraste,
pero lo que has hecho es traerme para sufrir y dejarme solo en este camino. La mentalidad detrás de ese cuestionamiento a Dios y acusación es: Dios, el Todopoderoso, no está viendo que yo soy el centro y que Él debe actuar para mí. ¿Dónde está Dios que no está atendiendo mis deseos y mis necesidades? Si yo entiendo que el soberano Dios me creó para su gloria, yo debería decir: haz conmigo según tu voluntad para gloria tuya. Si yo entiendo que Él me creó para su gloria, yo debería tener esas palabras. Y no solamente palabras, sino sentirlo en mi corazón: haz conmigo según tu voluntad para gloria tuya. Si comprendo eso, entiendo que Dios en su perfecta sabiduría me ha llevado a una situación donde se maximiza su gloria, donde su gloria se maximiza, y mi oración debe ser: glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate en mi vida. Cuando Dios nos lleva a situaciones para seguir disciplinándonos y formándonos, Él lo que está diciendo es: te he creado para mi gloria y no estás haciendo tu trabajo ahora mismo. No me estás glorificando. Por eso Él permite esas situaciones, para formarnos y que cada vez podamos glorificarlo de mejor manera. Pero nosotros, hermanos, todos nosotros, muchas veces lo que hacemos es sentarnos en un trono y creemos que todo lo que Dios hace debe estar dirigido a satisfacer mis deseos, mis demandas, y eso es lo que está mal en nosotros, que no tenemos un conocimiento de Dios ni un alto concepto de Él, pero sí tenemos un alto concepto de nosotros mismos. No tenemos un alto concepto de Dios, pero sí un alto concepto de nosotros mismos. En esa pregunta y acusación a Dios, el pueblo tienta a Dios, provoca a Dios. En el versículo 7 dice que Él llamó a ese lugar Masá y Meriba. Meriba es altercado, Masá es provocación. En medio de esa queja, de esa exigencia, de esa pregunta que están haciendo, si de verdad Dios está o no está, el pueblo está provocando a ira a Dios, está provocando el juicio de Dios sobre ellos. Si yo no veo a Dios, si no siento a Dios, entonces Dios no está. Muchas veces queremos sentir cosas para ver que Dios está ahí. Debo sentir de cierta manera la presencia de Dios, y si no lo siento así, entonces Dios no está. La pregunta es: ¿acaso Dios no está actuando? ¿No está actuando, hermanos, cuando me siento yo culpable, cuando me siento solo, cuando me siento confundido, cuando me siento abrumado? ¿Dónde estaba Dios cuando Jonás predicó en Nínive y las personas vinieron al arrepentimiento? ¿Y dónde estaba Dios cuando Jonás estaba en el vientre de la ballena? ¿Dónde estaba Dios cuando Pedro salió con los discípulos y los demonios se sujetaban a ellos y sanaban personas? ¿Y dónde estaba Dios cuando Pedro lo negó y quería volverse a ser pescador y dejar la tarea a la que fue llamado? ¿Dónde estaba Dios cuando Pablo escribía las cartas desde la cárcel con bastante gozo? ¿Y dónde estaba Dios cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Dónde está Dios en mis días buenos y dónde está Dios en mis días malos? ¿Dónde está Dios cuando yo le glorifico y dónde está Dios cuando yo no le glorifico? Él está en la misma parte, en el mismo lugar. La Biblia no dice que con la presencia de Dios no caminaré por valle de sombra de muerte. Lo que dice es que cuando atravieso el valle, Dios estará conmigo. La palabra nos deja claro que la creación muestra la gloria de Dios y que no tenemos excusa. Sabemos que Dios existe y que está presente en todo momento y en todo lugar. No importa la circunstancia, Él está con nosotros. Y entonces lo que vemos de parte de Dios en medio de esta historia que leemos el día de hoy, en medio de este pasaje, es que en su inmensa misericordia para con su pueblo, Él les da una respuesta. Y es el segundo punto para el día de hoy. Dios responde. Dios responde al pueblo. El primer punto, ¿recuerdan cuál fue? El hombre
hace juicio contra Dios y su obra, enjuicia a Dios y su obra. Pero ahora Dios responde, versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios dice: estaré delante de ti en la peña de Horeb. Hermanos, Dios no solamente va a proveerles agua en medio de todo esto, Dios les está dando una respuesta. Si Dios solo proveyera agua, no trataría con el asunto de su corazón. Pero Dios está dando más que agua aquí. Dios en su infinita misericordia responde a la pregunta de los israelitas. La necesidad es más que solo de agua, es más que eso. En medio de todo ese pueblo que está allí, hay algunos que son el verdadero pueblo de Dios, y ellos no solo están recibiendo agua, están recibiendo conocimiento de Dios y relación personal con Dios. Están recibiendo disciplina, formación, entrenamiento de parte de Dios. Cada domingo, hermanos, nosotros nos reunimos, las iglesias locales se reúnen, un buen número de personas, pero algunos solo van para recibir agua, para saciar su conciencia quizás de haber cumplido con el requisito de ir a la iglesia. Algunos solo van a recibir agua que refresca su idea de que si no van esa semana no les va a ir bien. Pero para otros será encontrar refresco para su relación con Dios, conocerlo mejor, conocer su voluntad, refrescarse en un tiempo íntimo con Él, luego de 6 días de camino arduo, un tiempo de refrigerio al lado del Señor. Porque el verdadero asunto que está sucediendo, hermanos, es que no se conoce a Dios. Es el asunto que está pasando acá. Y por eso lo acusan, por eso altercan contra Dios, por eso le arman juicio allí, y esa es la razón, no conocerlo. Por eso Dios les dice a ellos, a Moisés y a Aarón: traigan testigos. Él deja registrado este momento y quiere que cada aspecto sea tenido en cuenta. Traigan testigos y traen a los ancianos, pero eso también tiene un simbolismo. Estos ancianos son autoridades en el pueblo, y como lo que se ha levantado es un juicio, lo que se ha levantado allí es un juicio, ellos están entonces allí como representantes de la autoridad en medio de este juicio. Dios va a dar respuesta al juicio que ellos han levantado. Lo hace delante de todo el pueblo. No fue un hecho secreto y quedó registrado para nosotros. También le dice: trae contigo la vara. Y la vara es símbolo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero también es símbolo del juicio de Dios a los egipcios. La misma autoridad de Dios actuando en un mismo acto, con misericordia para unos y juicio para otros. Le dice: trae la vara con la que golpeaste el Nilo. Dios no dijo: trae la vara con la que abriste el mar. Él lo que dice a Moisés es: trae la vara con la que yo hice juicio en Egipto. Trae la vara con la que quité el suministro de agua de los egipcios. Trae la vara con la que les quité a ustedes el suministro de agua que ustedes tomaban de Egipto, porque ahora yo les daré un agua infinitamente mejor. Dios quita el agua que ellos bebían de Egipto y les da una agua viva. Manda a traer la vara, porque lo que hay en todo esto nuevamente es un juicio. Pero allí vemos un símbolo de la provisión de un sustituto. Dios dice: yo estaré delante de ti en la peña de Horeb. Dios está allí sobre la roca que será golpeada con la vara. No es la roca la que será golpeada por la vara, es Dios mismo quien va a ser golpeado con esa vara que representa el juicio de Dios. Él recibe el juicio por el pecado del pueblo. Él es quien va a ser golpeado, y la vara que representa el juicio de Dios es quien golpea. Es Dios mismo recibiendo el juicio por el pecado de su pueblo.
Por eso es que Pablo en 1 Corintios 10 dice, Cristo es la roca. La roca es un sustituto que recibe el juicio por el pueblo. Él mismo se levantó como sustituto para recibir el juicio en su propio cuerpo, el juicio por el pecado de su pueblo, juicio que el pueblo merecía por sus quejas, por su murmuración, por su falta de confianza, por su pecado. Ese juicio es puesto sobre él mismo y el pueblo es justificado allí. Y en la misericordia de Dios ellos lo que reciben es agua en lugar de juicio. La roca es golpeada y ellos lo que reciben es agua. Por eso Cristo es la roca, hermano. Y ese es el evangelio que habla de un sustituto, de un intercambio, el justo por los injustos. Ellos merecían juicio y morir allí en el desierto, pero Dios dice, el juicio vendrá sobre mí y recibirán a cambio agua, y allí brotó agua de la roca. Dios responde a la pregunta, ¿dónde está Dios? Y dice, aquí estoy, recibiendo el castigo que tú merecías, no llevando el juicio que tú mereces, llevando el juicio que el hombre merece. Acá estoy, siendo paciente con ustedes, actuando con misericordia, permitiéndoles la vida y el sustento mientras ustedes enjuician mi obra y mi nombre. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, hermanos, el día de hoy. Dios está en el mismo lugar en un día bueno tuyo y mío. Dios está en un mismo lugar en un día malo tuyo y mío. En el mismo lugar que estaba en el día en que Cristo fue crucificado. Él está en el mismo lugar, está en su trono como soberano, no ejecutando juicio contra nosotros, sino siendo paciente para que vengamos a Él en arrepentimiento. Dios está en el mismo lugar cada día llamándonos a venir a Él. Dios está en el mismo lugar diciéndonos, este soy yo. ¿Qué tan a menudo pensamos nosotros en esto, hermanos? Porque quizás ahora salimos hoy o mañana y vamos a vivir nuestra vida nuevamente como yo quiero y no como Dios dice, y luego estamos altercando con Dios. Porque acá el pueblo fue llevado a esta situación por Dios mismo. Pero ¿qué pasa cuando las consecuencias vienen por nuestro propio pecado y no porque Dios me haya dicho que yo debo ir a hacer esto o aquello, sino por mi propio pecado me encuentro en una consecuencia, en una situación difícil? Y en medio de la situación, ahí sí voy a Dios para que Él me saque e incluso puedo altercar también con Dios. Sabemos que Cristo está a la diestra del Padre, hermanos, eso lo sabemos. Y que el sacrificio y castigo fue una vez. Pero ¿qué tal si pensamos de esta manera? Y es que cada vez que yo peco, Cristo está allí. Y cada vez que yo peco, hay un clavo que está siendo clavado en él. Que le dicen a aquellos jueces allí, mira, pecó, préstanos tu mano, porque debe ser pagado ese pecado. Sabemos que solamente sucedió una vez. Hermanos, es como si nosotros tuviésemos a dos hijos y cada vez que uno hace una falta, nosotros castigamos al otro y él recibe el castigo con mansedumbre, sabiendo que él no cometió la falta. Ahí está Cristo, ahí está Dios cada día de nuestra vida. Cada vez que peco, miran a Jesús entonces y le dicen, debemos castigar el pecado de Él. Cristo fue golpeado, hermanos, por cada pecado nuestro. Él tomó mi lugar. Cristo recibió ese castigo por mí. Y en lugar para mí fue dada misericordia, perdón, vida eterna, agua viva. Él cargó mi iniquidad sobre Él y murió como sustituto en mi lugar. Jesús conectó con Él ambos, el pan
y la vida, y vamos a ir al Evangelio según Juan en algunos versículos donde podemos ver claramente esto, y el primero es Juan 6:35. Lo leímos hace 8 días, pero no está mal recordarlo. Juan 6, versículo 35, dice Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan 4, versículos 10 al 14, dice Jesús respondiendo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, la roca es Cristo. No había forma en que tuviéramos esa agua viva a menos que Dios golpeara la roca con su juicio. Así que tú has creído en Cristo y aún vives asumiendo que Dios te debe algo. Él te llama hoy diciendo que hay un sustituto para ti, que ya pagó por tus pecados. Pero si no has creído en Él, el llamado es a venir a Él para poder beber de esa agua, venir en arrepentimiento y fe, porque ese sustituto satisface la demanda de justicia de Dios. Y al creer en Él recibirás misericordia. Así que el llamado es a arrepentirse y creer en la roca que es Cristo, creer en Él como su Señor y Salvador para que puedas beber del agua viva. Estos hombres de allá, todos bebieron de esa agua, todos, pero dice que de la mayoría no se agradó Dios. Todos bebieron del agua porque tenían la necesidad y eran conscientes de esa necesidad física. Pero solo unos pocos fueron conscientes, solo el remanente fue consciente de la verdadera necesidad que era Cristo. Nosotros hoy deberíamos ser conscientes de nuestra verdadera necesidad y venir y beber realmente el agua de esa roca. No solo recibimos agua viva, sino que ahora, hermanos, fluye en nosotros. Por eso quien la beba no tendrá sed jamás. Esa agua nos limpia, nos refresca, nos renueva y nos satisface. No acusemos a Dios, no tentemos a Dios. Sabemos quién es Él, sabemos de su poder, sabemos de su grandeza, sabemos lo que ya ha hecho por nosotros y que no nos debe nada. Él está siempre con nosotros, hermanos. En cada situación Él está ahí. No debemos sentir cosas especiales para que seamos conscientes de su presencia. Él está con nosotros. Y Él está buscando el mayor bien en medio de esa situación para nosotros. Quizás no lo vemos, pero es la confianza que debemos tener. Cristo está allí con nosotros. La diferencia que tenemos con el pasaje de Éxodo y ahora es que todos los que bebieron de esa agua fueron, no todos los que bebieron de esa agua fueron del agrado de Dios, pero quien beba del agua viva que es Cristo tendrá vida eterna y será recibido como hijo de Dios y no se perderá. Esa es la gran diferencia con el agua que ellos bebieron allí y con el agua que ahora hay para nosotros. No tendremos sed jamás. Esa roca los siguió a ellos por todo el desierto, dice Primera de Corintios. Y hay muchas especulaciones en cuanto a de qué manera sucedió esto. Pero la roca estuvo allí dando agua. Nunca más vamos a ver en el resto del recorrido que ellos vuelvan a tener necesidad de agua. Allí estaba la roca. Hermanos, nosotros no tenemos necesidad
porque la roca está allí con nosotros todos los días, cada día. Bebamos de ella, alimentémonos de Cristo, bebamos de Cristo cada día de nuestra vida, porque Él está allí. Oremos, hermanos, dando gracias a Dios.